casa. Querido Señor, te damos gracias porque la oración no debería ser solamente dame, te pido, te suplico, dame, dame, dame. Seguramente la oración y su esencia es: Señor, te doy, Señor, te adoro, te reconozco, te agradezco, Señor. Mi vida es tuya, lo que soy te pertenece. Si mi vida te sirve, úsala, Señor. Esa debería ser la esencia de nuestra oración de cada mañana, de todos los días, Señor. En esta hora queremos darte gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor de todas las maneras que tú has querido hacerlo, Señor. Quiero darte gracias por mis hermanos que ya estamos aquí. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están ya conectados a la transmisión, Señor. Bendíceles ahí donde están también, mi Dios. Queremos ser agradecidos en este día. Y tu palabra nos enseña que demos gracias en todo tiempo y por todo lo que suceda, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno y también gracias por lo malo, Señor, porque ambas cosas nos conducen a ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Gracias, Señor. Antes de quererte pedir algo, queremos darte nosotros gracias. Queremos darte, Señor, el reconocimiento, darte, Señor, todo aquello que tú eres. Y no solamente lo que eres para nosotros, sino lo que tu palabra dice que tú eres, el Dios de la Biblia. A ese Dios queremos cantarle, no al que nosotros pensamos, soñamos, imaginamos o a veces queremos hacer, Señor, no, al Dios de la Biblia, al Creador de todas las cosas, al que merece honor, alabanza y toda nuestra gratitud. Vamos a decirle gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias. Amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Vamos a darle gracias también aplaudiéndole en esta hora a nuestro Dios. Limpiaron. Así es, somos nuevos otra vez, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue.
te doy gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Otra vez. Gracias, yo te doy tu perdón, salvación en esa cruz. Él ya es rey. Él ya es rey. Desde la eternidad y para siempre. Él siempre ha sido el rey de los reyes y el Señor de los señores. Amén. Su nombre es Jesucristo. Cantemos. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras. Otra vez tu nombre levantaré. El nombre de Jesús. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorar y alabarte también. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. Del trono a la cruz. Mi deuda a pagar. De la cruz a morir. De la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrar
morir y de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Aleluya. Continuemos cantando al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Vamos a recibir este amor del Señor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Queremos reflexionar, Señor, sobre estas cosas que estamos cantando. Los que estamos aquí hoy, Señor, queremos reconocer, mi Dios, que han pasado ya los años, que han pasado ya muchas cosas, Señor, y tú nos has enseñado en ese tiempo a valorar lo que es vital, a mirar no las cosas terrenas, sino las eternas, las cuales tu palabra dice que esas sí son seguras, que esas no perecen, Señor. Esta vida perece, Señor, la juventud, la salud, la economía. Todo en esta tierra perece, Señor.
todo en esta tierra tiene un principio y tiene un fin. Pero llegará un día, Señor, que no habrá más enfermedad. Llegará un día que no habrá más deudas, no habrá más muerte, no habrá más dolor, según tu palabra así lo enseña. Y nosotros lo creemos, Señor. Y nuestra eternidad empieza hoy, Señor, no el día que partamos, Señor, de esta tierra. Hoy que estamos vivos, esa eternidad ya está aquí, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a cantar. Ahora hay un futuro. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Aleluya. Para nosotros, de forma muy particular, el Señor ha sido y sigue siendo nuestro creador, ha sido nuestro médico, ha sido nuestro Padre, ha sido nuestro consejero, ha sido nuestro sacerdote, pero también ha sido nuestro pastor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad que nunca nos ha faltado nada? El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, dígale, nada me faltará, nada me faltará, y nunca me ha faltado nada, nada me faltará. Qué hermoso es recordarlo, qué hermoso es poder confiar en ese Dios que aunque no vemos y aunque no podemos tocar,
palabra dice: bienaventurados los que no, aun viendo, creyeron. Gracias, Señor, por ayudarnos a creer en tu palabra, la cual es verdad. Y tú eres esto y más todavía. Amén. Podemos decir amén, convencidos. Amén, amén, porque más temprano que tarde, y todos los que estamos aquí podemos contar una historia con Dios. Cuando estuvimos en la cama, enfermos, cuando estuvimos en esa necesidad, esa situación económica, de verdad que era desesperante, cuando teníamos ese problema, esa situación familiar que parecía casi imposible, ¿verdad? Cómo Dios nos ha manifestado en cada una de estas cosas. Y lo que estamos cantando es meramente un testimonio de quién es Dios y de lo que falta todavía por conocer de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar unas palmas otra vez a nuestro Dios. Y le dejo el lugar a nuestro hermano Aarón. Nuestro hermano Aarón Rocha. Él nos va a compartir la palabra en esta hora. ¿Se escucha ya el micro? Ya, creo que ya. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de venir a cantarle juntos, a orar juntos, a escuchar la palabra juntos. Yo sé que cada uno lo hacemos en casa, oramos, leemos, si hay niños, perdón, a mí se me olvida, no sé si vayan a salir o no, bueno, háganlo en este momento, por favor. Y como decía, yo sé que lo hacemos cada uno en casa, y sin embargo la Escritura dice que es bueno y es delicioso estar juntos. Y nuestro hermano Roberto cantaba Jesucristo basta, y esta es una realidad. Creo que el micro tiene un poco de efecto de eco, no sé si lo cambiamos o está bien. Se escucha un poquito extraño, a ver si nos ayudan, por favor. Como que tiene un eco, no sé. Este está apagado, este no está prendido. Pues como gusten. A ver, creo que ya, sí, ya está mejor. Eso creo. Sigo escuchándolo. No sé si les molesta, bueno, el eco. Pero bueno, vamos a abrir el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no es totalmente conocido el autor del libro de Hebreos. Hay discrepancias en esto, pero fue un libro escrito a hebreos, a judíos básicamente, con el propósito de que se decidieran en un asunto de seguir en el judaísmo o pertenecer a los nuevos llamados cristianos. Había ahí una situación, y el autor en los primeros capítulos desarrolla el tema de que Cristo es mucho mejor que el pacto antiguo. El nuevo pacto es mejor en muchos sentidos, y se trata de convencer con argumentos sólidos de que Jesús es mejor que lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía? Bueno, el autor habla de sacrificios, de que se tenían que presentar sacrificios de diferente índole para diferentes propósitos, y los sacrificios eran todos los días. No podía dejar de haber un día sin presentar sacrificios de gratitud, sacrificios de perdón por la culpa, por el pecado. Y si ustedes leen
el Antiguo Testamento, Levítico, en donde viene la mayoría de las instrucciones de cómo deberían ser. Es un sinfín de rituales que se tenían que hacer para presentar un sacrificio para perdón de pecados, como ya lo dije, por la culpa, por diferentes cosas, muchísimos sacrificios y de diferentes maneras. Era algo pesado. Nosotros que nunca hemos hecho estas cosas, pues quizá no lo entendamos del todo, porque no somos judíos, pero para los judíos era algo que tenían que hacer cada día, todo el tiempo, presentar sacrificios para el perdón de pecados y muchas otras cosas. Y recordaba cuando Roberto estaba cantando Jesucristo basta, y es que Él hizo todo, fue un sacrificio único y perfecto. Y quiero que me acompañen a leer precisamente lo que dice Hebreos acerca de esto en el capítulo 10. Sígame con su vista, solamente voy a leer hasta el versículo 14, 10 del 1 al 14, y me voy a detener para comentar un poquito en los últimos versos de este pasaje. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Vamos a orar antes de meditar un poquito en esto. Señor, gracias por este tiempo, porque nos permite reunirnos para agradecerte, para ofrecerte nuestra gratitud a través, Señor, de la oración, a través del canto. Enséñanos hoy, ayúdanos en esta tarde, que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón y abra nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, nos transforme y nos lleve, Señor, a ser transformados al carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta noche y toma nuestras debilidades. Sé con nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, y porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Así es que es lo que yo les decía, esto resume bastante lo que eran los sacrificios.
se tenían que presentar de continuo y no limpiaban, no nos hacían perfectos, porque de haber sido así, pues ya no se seguirían ofreciendo. Es decir, cubrían los pecados, pero no quitaban los pecados, no borraban los pecados, por lo cual se tenían que estar ofreciendo continuamente. Y eso, repito, quizá no lo entendemos, pero tenemos otras formas nosotros quizá nosotros ya no, pero nuestra cultura, ¿verdad? Ir, no sé, a Chalma, ir acá. Cuando les preguntamos a la gente, o se los preguntan a la gente, pues dicen, ¿verdad? Venimos a pagar una ¿qué? Entonces sí lo hicieron, ¿verdad? En su tiempo quizá se hizo, pero hoy que hemos sido rescatados por la gracia de Jesús, entendemos muchas cosas. Y no entendemos cómo lo hacían ellos, pero nosotros lo hacíamos de otra forma. Incluso siendo ya creyentes, tratamos de ganar el favor de Dios haciendo cosas. Voy a obedecer para que Dios me apruebe, para que Dios me acepte, para que Dios me ame. Aún siendo cristianos, cometemos ese grave error de querer hacer cosas para Dios y de esa manera obtener su aprobación. Y eso no es correcto, porque entonces descansamos en nuestras obras y no en la gracia y en la justificación que Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la justificación y la santificación. El versículo 14, el último que leímos, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo primero que dice es hizo perfectos. Es decir, esto habla de la justificación. Nos hace perfectos. Y digo, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, la verdad es que dejamos mucho que desear, ¿verdad? En cuanto a el concepto humano de ser perfectos y el concepto que Dios establece en su palabra de ser perfectos, como vuestro Padre dice, es perfecto. También dice, sed santos como Él es santo. Si nosotros nos analizamos con nuestros propios ojos, y no es más, sin meter la Escritura, hay leyes morales en el mundo, todos las conocemos. La gente que aún no conoce a Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. La Escritura dice que su propia conciencia les acusa o les defiende. Entonces, aún sin conocer la Escritura, sabemos por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y nos justificamos, ¿no? Es que yo lo hice porque es mi reacción natural, porque no puede ser de otra manera. Pero, y justificamos nuestras acciones. Pero si lo contrastamos con la Escritura, podemos ver que en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, el 100%, ninguna de las acciones, por buenas que sean, si no están fundamentadas en la fe en Cristo, no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada en relación a Dios, en relación a nuestro pecado, a nuestra condición para con Dios, no sirven de nada. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿De qué Hebreos habla acerca de estas cosas? Y la justificación es un concepto de una palabra que usan los abogados, es una o se refiere a nuestra justicia declarada ante Dios. Es decir, somos sin mancha, somos justificados, es decir, sin culpa delante de Dios, lo cual es posible gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Después de eso viene la santificación. La santificación se refiere al proceso mediante el cual nuestra justicia
crece gradualmente. Y esto es posible gracias a la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. No es por nuestro esfuerzo. Aquí, digo yo, en lo personal, tuve por mucho tiempo mucha confusión en esa cuestión de la justificación. Es decir, al verme, yo decía, no es posible que Dios me pueda ver sin mancha y limpio delante de Él. Y me esforzaba por hacer cosas, y cuando las hacía me sentía bien, pero pasaba un poco más de tiempo y otra vez caía en lo mismo. Entonces, tenemos que entender bien el concepto de lo que es la justificación para poder descansar en ello, a pesar de las cosas que aún cometemos, que aún hacemos, que aún decimos, que aún obramos. Primera de Pedro 1:2 dice: a los elegidos extranjeros dispersos, estoy parafraseando, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Así es que la justificación, repito, es el acto mediante el cual Dios nos declara justos o perfectos solamente mediante la fe, de que hemos sido unidos a Jesús, quien es perfecto y es justo. Así es que esto es una posición legal que tenemos delante de Dios. Es decir, nuestra cuenta estaba en números rojos, estaba en números negros o en números feos. Estábamos totalmente perdidos, absolutamente perdidos. Pero en el momento en que Dios nos concede creer en Jesús, la vida de Jesús, lo que hizo Jesús, pasa a nuestra cuenta. Totalmente pasa a nuestra cuenta, y entonces Dios nos ve a través de Jesús. Es decir, está Dios, está Cristo y estamos nosotros. Dios siempre nos verá a través de la obra de la persona de Jesús, porque hemos creído en Él. Entonces, esto es una cuestión que nos declara justos o perfectos solamente mediante la fe, y es una posición legal que tenemos. Lo sintamos o no, porque muchos somos emocionales, somos muy, muy emocionales. Si yo, por ejemplo, ahorita estaba cantando, hace mucho que no tenía ese sentimiento, pero antes de eso y cantaba, yo sé que Dios estaba también conmigo, aunque yo no sintiera eso, y aunque no derramara alguna lágrima quizá de emoción, porque somos muy dados a decir Dios está conmigo si lloro, si esto, si aquello, y si no, pues es que he de estar mal con Dios. A veces somos un témpano de hielo y no sentimos absolutamente nada, pero eso no significa que las verdades de la Escritura se cumplan y estén presentes, y seguimos siendo lo que Dios dice que somos. Somos justos delante de Dios. Eso debemos creerlo, a pesar de nuestro actuar. Esto es importante, muy, muy importante comprenderlo. Así es que esto no lo podemos ganar, esta posición no la podemos ganar, como ya lo dije antes, bajo ninguna circunstancia. Él nos declara perfectos debido a que hemos creído en Cristo, no a ninguna de nuestras obras, a ninguna de ellas. Y esto solamente puede suceder a través de la fe, es decir, a través de creer por fe que Él murió por mis pecados. Es la única forma de poder acceder a esa posición legal delante de Dios. Así es que por medio de la fe es como Dios nos une a Cristo. Su perfección es contada como nuestra. Y aquí viene una evidencia. ¿Cómo saber que hemos sido justificados? ¿Usted cómo me puede decir que es justificado? No me conteste. Le dejo la pregunta. Sí, pues, yo creo, pero ¿cómo puede saber que ha sido justificado delante del Padre?
yo le voy a decir, le voy a ayudar un poquito. Hay una evidencia que nos dice que hemos pasado de muerte a vida, y es que odiamos nuestro pecado. Si usted no odia su pecado, muy probablemente no ha nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo que no peque, fíjese bien, yo no estoy diciendo que no se equivoque, que no pequemos, todos pecamos todos los días. La Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad?, o que no pecamos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero esto se refiere al pecado, a vivir en el pecado, a deleitarse en el pecado. Si nosotros no odiamos nuestro pecado, yo recuerdo un tiempo en mi vida en donde hacía cosas que eran absolutamente desagradables para Dios, para mí, para mi familia, y le voy a decir, me paraba enfrente del espejo y me quedaba viendo. Y voy a decir palabras, y espero que me disculpe, pero eso es lo que yo decía de mí. Y decía, no puede ser que hayas vuelto a hacer lo mismo de lo que te arrepentiste ayer, de lo que te arrepentiste antier. Eres un asco, eres una porquería, perdón por las palabras. Eso decía yo de mí, a causa de que de que seguía haciendo las cosas que no tenía que hacer, hasta que yo entendí que luchamos contra el pecado. Y esa era una lucha contra el pecado, porque cuando no sentimos nada y pecamos y salimos y entramos como si nada, entonces no hay una lucha, y entonces muy probablemente no somos nacidos de nuevo, porque no odiamos nuestro pecado. Esa es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida y de que hemos sido justificados por la fe. La lucha contra aquellas cosas que sabemos que son pecado. Así es que ahí podemos analizarnos nosotros en cuanto a la justificación. Si hemos sido justificados, entonces una de las evidencias es que odiamos nuestros pecados. Debemos de luchar todos los días en contra de ellos. Pero si caemos, dice una de las cartas, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué importante es entender que Él pagó, y el canto decía, mis pecados Él pagó, ¿no? Y su herencia me entregó. Hay que entender lo que leemos, lo que cantamos. La Escritura dice, te oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debemos comprender estas cosas. Así es que, increíblemente, Él nos declara justos, a pesar de lo que somos. Y podemos y debemos descansar en ese hecho, no en nuestras emociones. Yo repito, decía yo esas cosas y lloraba, como dice la Biblia, amargamente por las cosas que yo hacía. Y eso era una culpa que no me dejaba ni dormir, porque me taladraba la mente, me taladraba y pasaba como con David cuando decía que toda la noche sus entrañas se cimbraban. En uno de los salmos habla de eso, después de que peca con Betsabé. En mi gemir, dice, todo el día, y se secaron mis huesos. Yo en ese tiempo bajé como 20 kilos, ahora ya los recuperé, no mucho, pero ya los recuperé. Pero esto es verdad, esto es una realidad. Debemos odiar nuestro pecado, pero no lo podemos hacer solos. ¿Cómo es que pasa? Pues porque ahora mora en nosotros el Espíritu Santo, el que nos redarguye, el que nos guía, el que nos consuela. Así es que de esa manera es como podemos saber si hemos sido justificados. Pecamos, sí, pero abogado tenemos
para con el Padre. Y podemos descansar en estas verdades y debemos descansar en estas verdades, porque si no lo comprendemos, la culpa, el pecado, la angustia nos consumirá. Porque hemos sido declarados justos. Hoy mismo, yo y ustedes, o ustedes y yo, perdón, así en este instante, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve justos. Para mí es increíble, porque yo me veo con mis propios ojos, veo mis propias debilidades, veo mis propios actos, mis propias palabras, mis propios pensamientos que por lo regular a veces son horribles. Eso debe ir cambiando. También eso es materia de otro mensaje, el cómo purificar nuestras mentes, el cómo cambiar nuestra mente, de qué manera pensar como Cristo piensa. Te dice que tenemos la mente de Cristo, pero cuando nosotros analizamos nuestros pensamientos, yo no creo que Cristo piense de esta forma. Sin embargo, Pablo lo declara muy bien en el libro de Romanos, en el capítulo 7, la lucha contra el pecado. Pero bueno, si continúo con eso me voy a desviar. Así es que somos justificados, pues, dice la Escritura, por la fe, y tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Entonces, esa es la parte de la justificación. Y la santificación, que es el acto de Dios mediante el cual Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, nos está moldeando poco a poco, en algunos casos, o muy rápido en otros casos. Eso depende de muchas cosas. Alguien decía, ¿cómo opera la voluntad de Dios con la voluntad del hombre? Ese es un misterio, porque dice que Él es soberano, absolutamente soberano, y Él hace como quiere, con quien quiere, como quiere. Esa es la soberanía. Pero somos, hasta cierto punto, tenemos decisiones. ¿Cómo obra la voluntad de Dios y la voluntad del hombre? Ese es un misterio, pero sucede. En la santificación, nosotros tenemos que participar. Nosotros en la justificación no, porque lo hizo Cristo por nosotros. Pero en la santificación nosotros sí tenemos que participar, no porque le ayudemos a Dios, o no porque Dios no pueda santificarnos en un instante. Pero desde el libro de Génesis podemos ver que Dios no hizo robots, no hizo títeres, sino gente, personas con voluntad para amarle, como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Así es que ahí sí tenemos nosotros que ser proactivos. Tenemos que procurar nosotros. Si ustedes leen las cartas de Pablo, siempre dice procura, a Timoteo le dice procura, haz, concéntrate, sé diligente. O sea, le dice las acciones que él tiene que hacer no para ganar la salvación, porque esa la tenemos. Pero ese es el proceso de la santificación y es la manera en cómo mostramos a otros lo que Cristo hace en la vida de aquel que deposita su confianza en Él. Nosotros somos ciudadanos del reino, de aquí estamos de paso, dice, somos peregrinos y extranjeros. ¿Cómo entonces la gente que no conoce a Dios podrá conocer cómo será las cosas más o menos allá arriba? Nosotros somos representantes, somos embajadores, por lo cual tenemos la responsabilidad de mostrarle a otros quién es Cristo, cómo es Cristo, cómo transforma la vida, aún con nuestras imperfecciones. Esa es la meta, no de restringirnos como muchos a veces tenemos en la mente, de que Dios nos restringe de muchas cosas. No es así. Dios escogió al pueblo de Israel para mostrarle a las demás naciones que eran un pueblo especial, que eran un pueblo escogido. ¿Cómo se los demostró? Los prosperó materialmente, pero fallaron
fallaron y sin embargo Dios tuvo misericordia de ellos. Nuestra misión es también reflejar el carácter de Cristo a aquellos que no le conocen. Y la santificación es una herramienta y un medio que Dios usa precisamente para eso, no para ganar nuestra salvación, sino para mostrarle al mundo quién es Él. Porque mucha gente, como decía Roberto también hace un rato, tienen a su Dios, tienen su evangelio. Nuestro presidente dice que él es cristiano por razones que no son las que dice la Escritura, porque era un revolucionario, porque era un ayudador de los pobres, y por eso él dice que sigue a Cristo, pero eso no es lo que dice la Escritura. Así es que muchos tienen su Dios, muchos tienen su evangelio, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles quién es el verdadero Dios, quién es Cristo, y la santificación Dios la utiliza para eso, pero nosotros tenemos que participar en ello. Así es que nuestro comportamiento en donde estemos realmente se está o se debe volver justo, porque Dios es justo, y estamos venciendo nuestras imperfecciones a través de la santificación. ¿Y cómo se relacionan estas dos cosas entre sí? Pues ya lo leímos en Hebreos 10:14. Y pensemos en lo que dice: ¿quiénes hemos sido hechos perfectos para siempre? Ya hemos sido hechos nosotros, que hemos creído, que Dios nos ha dado la oportunidad de creer en Él. Ya hemos sido, ya somos. O sea, ahí habla de que ya han sido hechos, no serán, ya somos hechos justos. Así es que hemos sido hechos perfectos para siempre. En el momento en que hemos creído y hasta el final de nuestra vida somos justos y terminaremos siendo justos y presentados justos delante del Padre. Eso es algo que decía alguien que es difícil, por ejemplo, entender estas cosas en su magnitud, en su real magnitud, porque es como si un fotógrafo quisiera y nos muestra la foto de una ballena que salió del mar y las ballenas son enormes, pero nos trae una foto de ¿qué tamaño es? Como 25 por 25, algo así, y nos dijera: mira, esta ballena tiene este tamaño. Y es así, nosotros no podríamos en ese cuadrito ver o imaginarnos lo que él sí pudo ver. ¿Sí me explico? Es decir, es difícil a través de una explicación poder ver la magnitud de lo que se está diciendo. Es por eso que tenemos que pedir a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo esta palabra y su palabra nos transforme, nos haga entender cuál es la magnitud de las cosas que están escritas, porque ni aun aquellos que lo vivieron de manera presencial en su tiempo aún tenían dudas, cuanto más a veces nosotros que no hace más de 2000 años que sucedieron estas cosas, pero lo tenemos en la palabra. Que Dios nos ayude a ver y a entender la magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por usted y por mí, para que esto nos lleve a anhelar el ser santificados. Así es que no es una lucha que nosotros llevamos solos. Así es que lo que significa que la evidencia de que somos santos o perfectos delante de Dios o justos es que estamos siendo santificados mediante la fe. Parece algo paradójico o a veces parece un poquito enredado, pero esto es la clave de la vida cristiana, el poder comprender el que somos justificados y que estamos siendo santificados. Así es que el poder por el que diariamente luchamos para vencer las imperfecciones de nuestras vidas nos deben dar la confianza de que somos
perfectos en Cristo y que hemos nacido de nuevo. Esa es una evidencia. Alguien preguntaba a un pastor: oye, ¿yo cómo sé estas cosas? Dice, bueno, pues la pregunta que tú me estás haciendo es una evidencia precisamente de que estás en el camino correcto. Porque cuando uno está absolutamente ajeno a la vida de Dios, ni siquiera pensamos en ello. Cuando empiezan las inquietudes en la vida, es Dios quien está obrando en nosotros. Nosotros no participamos en lo absoluto en la salvación, en nuestra perdición al 100%, pero la salvación le pertenece solamente a Él, pero siempre da oportunidades cuando empieza a ver estas inquietudes, cuando empezamos a pensar de que esto no está bien o que estoy incómodo. Es Dios a través de su Espíritu, que es el que redarguye de pecado. Entonces nosotros podemos saber que hemos nacido de nuevo y podemos descansar en eso, y podemos darle gracias a Dios de que aunque fallamos, estamos caminando y estamos luchando todos los días. Otra forma de decir esto es que el poder por el que diariamente luchamos es lo que ya hizo Cristo por nosotros. Ya somos justos, ya somos justificados, y no es al revés. Lo que decía hace rato, ¿no? Pensando que tenemos que llegar a ser perfectos en nuestro comportamiento, y entonces Dios nos mirará y va a decir: pues lo está haciendo muy bien, va bien, entonces pues dejaremos o lo consideraremos perfecto, porque ahí va, ¿no? Ahí la lleva. No es así, es totalmente al revés. Es gracias a lo que hizo Cristo y a que por la fe creemos en Él y lo que hizo en la cruz y en su vida perfecta, que nosotros somos perfectos. Así es que creemos en Él, y por medio de esa fe, ya estoy terminando, Dios nos une a Cristo. Su perfección es contada como nuestra, y la evidencia de que somos perfectos es que odiamos el pecado. Es un resumen, y luchamos diariamente por vencer nuestras imperfecciones. Pero repito, estas cosas no se dan por nuestra propia voluntad o por nuestro deseo, porque la verdad es que nuestro deseo siempre va en contra del deseo de Dios. Él mismo lo dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sin embargo eso no es motivo, y lo digo con conocimiento de causa. Hemos de creer que somos perfectos delante de Dios, aunque veamos nuestros enormes defectos, enormísimos defectos. Ya somos justificados, gracias a Dios. Por eso Pablo dice: gracias a Dios por Jesucristo, porque no tendríamos otra forma, no podríamos escapar de la condenación si Él no hubiese venido y hubiese decidido vivir esa vida perfecta. Pero si en esta noche tú no has luchado contra tu pecado, si no sientes arrepentimiento por lo que has hecho, seguramente no eres nacido de nuevo. Pero Dios hoy nos da esa oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Si alguien que está aquí, si alguien que nos está escuchando sabe que necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios, hágalo. Él dice que el que a Él viene no lo echa fuera. Y entonces podrá gozar de este descanso que tenemos en Él, en que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y merecíamos el infierno. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que podamos comprender la magnitud de lo que es y significa la justificación, que Él tomó nuestro lugar y que hoy somos justos delante del Padre y sin mancha. Gracias a Dios por ello. Así es que vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios que nos ha escogido, que nos ha permitido conocerle, y que podamos perseverar y anhelar ser santos como Él es santo, y mostrar de esta manera a los demás
que hay una diferencia, que Dios transforma la vida, no para salvación, pero es una muestra de quién es Él, que nosotros podamos reflejar eso. Es algo difícil, y lo digo con mucho temor y mucho temblor, porque no es sencillo, pero que Él nos ayude y que nos lleve a querer hacer estas cosas. Señor, gracias por tu palabra, pero gracias por Jesucristo. No podríamos estar aquí, Señor, sin la gracia de Jesús, sin el sacrificio que voluntariamente hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a meditar y a comprender el sacrificio que Él hizo por nosotros, para anhelar ser santo como lo eres tú, Señor, para anhelar reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Somos débiles, Señor, nos equivocamos, pero tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote, Señor, que se compadece de nuestras debilidades, que se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo, Señor. Ayúdanos, pero también permítenos descansar en esta verdad absoluta que no cambia, Señor, de que hemos sido justificados delante de ti, que hoy tenemos paz contigo. Gracias, Señor, gracias. No podemos más que darte gracias. Gracias por tu amor y misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque a veces no comprendemos cuán grande es el amor tuyo por nosotros. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos constriña, Señor, de tal manera que podamos, Señor, cada día ser tan agradecidos contigo y rendir nuestra vida a ti, Señor. Gracias por el perdón, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Para que vamos a tener el tiempo de oración virtual, así es que les invitamos a estar en oración. Y hoy es primero, mañana es día 2. Hay una jornada de oración por México, la necesidad de la salvación de nuestro país, las necesidades que hay en nuestro país. Están todos invitados a participar. En su casa puede tomar un tiempo, apártelo y ore al Señor por estas necesidades. Si lo quiere hacer todo el día del jueves, jueves, ¿verdad? Y hasta el viernes, hágalo, si es que eso no interrumpe sus actividades, pero si no, yo le animo a que tome un poco de tiempo para orar por esta necesidad. Amén. Vamos a orar por el dador alegre y nos despedimos. Si alguien quiere un sobre para su décima, y está nuestra hermana para acercárselo, y si no, vamos a orar, y dejo este lugar a nuestro hermano Roberto para que con una canción despida esta reunión. Amén. Padre eterno, te damos gracias porque nos permitiste estar en este lugar que es tu casa. Te damos gracias. Ahora que nos despedimos unos de otros, te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos libres de todo mal. Que bendigas a nuestros hermanos que están en su hogar, acompañándonos en este tiempo, alabando tu nombre y oyendo tu palabra. Bendíceles, ayúdales. Si hay alguna necesidad, extiende tu mano de gracia, de sanidad, de provisión, de ayuda, de pronto auxilio para sus vidas. Y si entre los presentes hubiese también una necesidad, extiende tu mano sobre sus vidas. Señor, bendice al dador alegre y recompénsale conforme a tus riquezas en gloria. Como está escrito en tu palabra, es mayor bienaventuranza dar que recibir, porque dando es como recibimos. Y te damos gracias por lo que has propuesto en sus corazones para dar para tu obra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Aleluya. Ahora vamos a escuchar una canción y estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. El pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi